Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Bueno, pues hoy corresponde colaboración a David Gómez Álvarez, pero haremos una excepción porque ayer fue elegido como integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Y bueno, justamente de este tema vamos a platicar, David. Primero que nada, bueno, pues felicidades por esta elección que además de representar el haber llamado la atención de quienes tomaron la decisión, una gran responsabilidad, ¿no? Por todas las expectativas que hay en torno al sistema anticorrupción. Así es, Sonia, muchas gracias y la verdad es que me siento muy honrado y sobre todo muy comprometido porque efectivamente la creación del sistema estatal anticorrupción y de todos los sistemas anticorrupción del país generaron una enorme expectativa ciudadana que por supuesto está en espera de resultados. Y por otro lado, hay que decirlo de manera autocrítica, ahora que formo parte del sistema estatal, pues ningún sistema de la República ha dado los resultados que se esperaban por múltiples razones, por falta de recursos, por falta de organización, por falta de coordinación, por falta de comunicación, pero el hecho es que hay una, digamos, diferencia, una zanja muy grande entre lo que la sociedad espera de este tipo de mecanismos e instancias y lo que estos mecanismos e instancias han podido entregar como resultados. Ahora, quizá a la gente no le queda muy claro para qué sirve todo este entramado, porque una parte sí son la Contraloría, la Auditoría Superior, todos estos órganos que de alguna manera han sido incorporados al sistema anticorrupción, pero ¿para qué sirven los otros órganos y qué función tendrían que cumplir en términos prácticos? Claro, hay que recordar que la reforma que dio pie a la creación del Sistema Nacional de Anticorrupción y los 32 estatales anticorrupción, se gestó hace aproximadamente 3-4 años, cuando un grupo de académicos, de analistas, de activistas se reunieron a diseñar de cero en un papel el modelo del combate a la corrupción en este país. Y ahí fue cuando se tomó la decisión de crear una instancia ciudadana. En el caso de Jalisco se llama el Comité de Participación Social, en los otros sistemas de la República se llama Comité de Participación Ciudadana, que iba a ser digamos, la pieza central de la maquinaria de combate a la corrupción, pero que no iba a tener recursos propios más que limitados, no iba a tener dientes para morder, no iba a tener todas las facultades que se esperaba, sino más bien como una suerte de instancia de planeación, de coordinación. Una especie de consejo consultivo, ¿no? Más bien del sistema. De planeación, de dirección, pero no de actuación directa en el combate a la corrupción. Y en torno a esta pieza central se coordinaron, se vincularon las demás piezas que hacen algún tipo de actividad o acción contra la corrupción, como son la Auditoría Superior de la Federación o de los Estados, que es la que revisa las cuentas públicas de todas las instituciones, la Contraloría del Estado, que es la que revisa internamente y anticipadamente las cuentas y las transacciones y las acciones del propio Ejecutivo, en este caso, no de los otros poderes, el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que es la sala especializada en temas administrativos del Poder Judicial del Estado, el Instituto de Transparencia, que es el que abre la información pública, y la Fiscalía Anticorrupción, que es la fiscalía especializada en esta materia, que depende de la Fiscalía General, pero que tiene una relativa autonomía. Creo que son las piezas del rompecabezas, no se me escapa ninguna, y ese conjunto de instituciones se deben de coordinar para actuar de forma, digamos, sincronizada. Y ese es el gran reto porque eso no se ha logrado en ninguna parte de la República. Jalisco quizá tenga una ligera ventaja que tiene que ver con el hecho de que ya se integraron todas las piezas, a diferencia del sistema nacional donde, por ejemplo, no hay magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, o en otros estados donde no hay un fiscal, o en otros donde no está el de transparencia. En Jalisco está completo digamos, el organigrama, pero lo que todavía no existen son resultados tangibles, o por lo menos a la expectativa de los ciudadanos. Claro, porque quizá lo que podríamos pensar, aun cuando en Jalisco ya se integró todo el sistema, que todavía estas instituciones funcionan más al esquema anterior, es decir, todavía siguen teniendo, aunque tendrían que ser una especie de
cofradía autónoma en el buen sentido de la palabra para tratar de buscar, pues siguen siendo piezas que le ayudan al sistema político, ¿no? Claro. Y que son utilizados por el sistema político. Claro, en un archipiélago tan variado y complejo como este que acabo de escribir, con 7 organizaciones o instituciones públicas, desde luego hay unas que son buenas, otras que no son tanto, unas que están más cercanas al oficialismo, otras que no. Es decir, no está claro que todas vayan a remar para el mismo lado y basta con una que no haga bien su chamba para que el bote, la barcaza, pues no ande derecha ni bien. Entonces, en ese sentido, creo que el gran reto del Comité de Participación Social, que es la representación ciudadana en el sistema, entre las instituciones públicas para combatir la corrupción, su chamba es buscar los incentivos, persuadir para que colaboren, buscar que haya voluntad política, acercar a las partes. Es una chamba muy de gestión, de implementación, pero también de gestión política, de operación política para lograr los acuerdos necesarios para que eso avance. Porque se sabe que a la clase política, que a la clase gobernante, en cualquier parte, ya sea en Jalisco o en cualquier otro estado, le conviene en general que no funcionen muy bien este tipo de sistemas porque va en contra de sus intereses. Sin particularizar, sin referirme a nadie, simplemente las clases gobernantes no son proclives a apoyar ese tipo de iniciativas, instancias o sistemas porque van en contra de sus propios intereses. Claro. Siempre que se da una elección de este tipo se habla de quién está detrás o cómo se reparten los espacios. En tu caso, ¿hay alguien detrás, la universidad como grupo político que comanda Raúl Padilla, tuvo algo que ver en tu designación? Bueno, yo me presenté como director ejecutivo de Transversal, un think tank, una organización de la sociedad civil de reciente creación, que fue la que a mí me postuló formalmente. Fui la única, propuesta que no vino precisamente de una universidad. Todos los otros candidatos fueron postulados por algún rector o por alguna institución de educación superior. No fue mi caso. A mí me parecía que justamente hacía falta una mayor presencia de sociedad civil en el Comité de Participación Social. Y bueno, también por supuesto terminó apoyándome la Universidad de Guadalajara, mi institución educativa de adscripción donde trabajo y laboro, pero también me apoyaron otras instituciones de educación, otras universidades, y al final pues obtuve, digamos, el beneficio de los integrantes de la comisión de selección, que está compuesta por 9 personajes, digamos, notables, personajes públicos, que habían sido nombrados a su vez por el Congreso del Estado hace casi 3 años para este propósito. Entonces creo que este tipo de designaciones permiten filtrar un poco los intereses o las preferencias de los partidos políticos para dejarlas un poco de lado y tratar de buscar a perfiles independientes respecto del poder y del status quo. Ya una vez superado todo el proceso, ¿cómo lo evalúas? ¿Qué te pareció y cómo fue además todo este proceso? Porque son evaluaciones, hay que presentar documentación, hay que acreditar un proyecto como parte del sistema anticorrupción. La verdad es que a mí me encantan este tipo de contiendas. He concursado en muchas, algunas las he ganado, otras no. De hecho, la mayoría las he perdido porque pues, no se pueden ganar la mayoría, más bien es al contrario. Y a mí me parece que son muy sanas para la, digamos, vida pública y la salud democrática porque son abiertas, son transparentes, son competitivas, hay jaloneos, hay grillas, por supuesto, pero al final del día hay mínimos, estándares mínimos que permiten garantizar un cierto perfil, que es a mí lo que me parece interesante. A mí me honra mucho haber pasado por un proceso riguroso, competitivo, porque eso significa que pues, algo dije bien, algo hice bien para poder estar ahí. En mi caso en particular, yo me presenté justamente hace 2 años y no logré ser designado, pero precisamente porque me fue muy bien en ese entonces, tuve uno de los mejores puntajes, pero no tuve, digamos, el acuerdo político de la Comisión de Selección para quedar. Digamos que cuando reactivé mi postulación, mi candidatura, hace un mes, en automático pasé yo a la última etapa porque ya tenían mi exposición de motivo, mi planteamiento estratégico, mis cartas de recomendación, mis currículum y toda mi documentación. Entonces, básicamente lo que me tocó a mí hacer es presentarme ya en una entrevista, en la cual, por cierto, me dicen que me fue muy bien, que fue la que más gustó de todas. Y sí, la verdad es que estoy muy convencido del tema, lo conozco, me apasiona, me irrita, me frustra, lo hemos platicado mucho al aire, en controversia. Es un tema pues difícil y sí, en efecto, yo creo que es un honor, pero también es la rifa del tigre. Ahora, aun cuando se supone que el sistema anticorrupción es autónomo, ¿qué tanto
margen hay de actuación en tu experiencia para que estos órganos hagan su trabajo? Es muy acotado el margen de acción, por eso mismo hay que ser muy innovadores, muy creativos, muy disruptivos. A mí me parece que parte del reto tiene que ver con pensar y repensar el sistema de una manera distinta, dado que no está dando los resultados esperados. Hay que darle una vuelta de tuerca, hay que pensar fuera de la caja de otras maneras y a ver qué se nos ocurre. Pero yo creo que parte del tema, y lo comentábamos ayer al aire, es que la legislación que da, digamos, que crea este tipo de instancias, no tiene lagunas ni omisiones fortuitas o accidentales. Muchas de ellas son deliberadas. Y creo que en parte este Comité de Participación Social no tiene más atribuciones precisamente porque la clase política, los grupos de interés en su momento no le quisieron dar más atribuciones y esa es su mayor restricción, que está en el centro de la maquinaria anticorrupción, pero no tiene muchos, digamos, recursos ni poderes para poder mover la maquinaria. Tiene que ser muy creativo para lograr persuadir a las otras piezas de entrar. Y pongo un ejemplo, está el Poder Judicial del Estado de Jalisco, que es una de las piezas, instituciones que se me olvidó mencionar, está su presidente, el magistrado Osuro, que es al mismo tiempo presidente del Tribunal Superior y de la Judicatura, y es alguien que tiene muchísimo trabajo, muchísimos problemas, muchísima tarea, y no necesariamente le va a dar la prioridad ni el espacio ni el tiempo a un tema para él en su agenda que es no tan prioritario. Entonces tenemos que persuadir a Ricardo Osuro de que participe, de que se involucre, de que juguemos juntos, etc. Entonces no es fácil porque ninguna institución está dedicada en exclusivo al tema de la anticorrupción, salvo justamente el Comité de Participación Social. Ahora, en términos generales, creo que el sistema ha funcionado como una especie de encargado de un ente abstracto que es la corrupción. Cuando hablamos de corrupción, todos sabemos que estamos en un sistema corrupto, que muchos funcionarios son corruptos, que muchos ciudadanos tienen que actuar bajo las reglas de la corrupción porque no tienen alternativa. Pero ya hablar de casos concretos en realidad es muy poco, no sé, creo que para los resultados que ha habido, lo que nos ha costado el sistema de corrupción en tiempo, en desgaste, en discusiones, en foros y en recursos públicos, es bastante limitado, ¿no? Claro, a ver, el fenómeno de la corrupción efectivamente es uno de los temas más complicados de medir, de estudiar, de entender, porque precisamente es oculto, es confidencial, es discrecional, etcétera. Y en ese sentido, pues te enfrentas a una temática completamente anómala y atípica, no es como meterte a un tema educativo o un tema legislativo, que pues ahí está la materia, ahí están los actores, son visibles, la información está sobre la mesa. Aquí es todo lo contrario. Entonces, en ese sentido es mucho más difícil entrarle a un tema como este. Segundo, yo creo que efectivamente la sola creación de este tipo de sistemas e instancias ayuda a inhibir un poco, digamos, el comportamiento delictivo o incorrecto de los funcionarios públicos y en general de los actores que participan de los actos de corrupción. Creo que hay un efecto inhibidor porque se están apretando las tuercas por todos lados, ¿no? A mí me parece que desde una unidad de inteligencia a nivel federal como una organización de la sociedad civil como Mexicanos contra la Corrupción y de alguna manera un sistema como el actual, de alguna manera manda ese mensaje. Sin embargo, claro, es muy insuficiente frente a los grandes casos que han estallado mucho más por los medios de comunicación que por la propia investigación de las instituciones encargadas de hacerlo. Y esa es la parte donde la gente se cuestiona, dice, bueno, si este tema lo sacó un periodista, lo sacó un investigador, lo sacó por filtración a alguien, ¿para qué está todo ese entramado institucional que efectivamente cuesta mucho dinero? Y más enfocado, desafortunadamente, a veces a la parte política que a la intención verdaderamente de abatir la corrupción, ¿no? Correctamente. Bueno, pues muchas gracias, David. Digo, más allá de desearte suerte, ojalá que asumas una responsabilidad como debe ser y que este sistema de verdad empiece a dar resultados, porque quizá, digo, no es que le creamos al presidente, pero ciertamente uno de los problemas más graves de este país es la corrupción. Sin duda. Muchas gracias, Sonia, y buenos días al auditorio de la universidad. Muchas gracias, David Gómez Álvarez, el nuevo integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.